buen pozolazo. Dios les bendiga, hermanos, y yo le voy a dejar este lugar a nuestro copastor, nuestro hermano Moisés Martín. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen en gloria a Dios? Denles un aplauso fuerte al Señor en esta mañana. ¿Por qué no nos ponemos de pie en esta mañana? Hay un canto que llena mi corazón. Voy a pedir a Melissa que ella nos cante este canto y medite las palabras de esta preciosa alabanza. Dios toca mi corazón cuando lo oigo y le digo: Señor, Él es bueno. Amén. Él es bueno. Amén. Qué tremendas palabras. Levanta tus manos en esta mañana. Eres digno de adorar. Dígale a Él: tú eres digno de adorar. Gloria al Señor. Todo viene de Él. Y todo es para ti. Él en esta mañana merece la gloria, merece la alabanza. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Tú has sido el centro de la adoración en esta mañana. Gracias te damos, oh Dios. Gracias te damos, oh Dios. Hoy se postrarán. Sus coronas traen al Cordero que venció y Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Él es digno de adorar. Él es digno de toda la alabanza. Él ha sido bueno para con nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Él está aquí en esta mañana. Yo puedo sentir el poder de Dios en esta mañana. El Espíritu Santo está aquí en esta mañana. Gracias a Dios. Gracias. Gloria al Señor. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Qué bueno que usted pudo hacer este esfuerzo de venir a la casa de Dios. David dijo unas tremendas palabras. Dijo una cosa: si alguien podía demandarle a Jehová, era él, porque él era el que tenía el corazón conforme a Dios.
Él nunca se quiso olvidar de lo que dijo. Él paseándose posiblemente en su palacio, él dijo unas palabras. Él dijo: una cosa yo he demandado a Jehová. Qué tremendo es esto, que él pueda demandarle a Dios. ¿Quién demanda a Dios? Pero él dijo: una cosa yo he demandado a Jehová. Y no solamente la demandó, dice: y la buscaré. Una cosa he demandado a Jehová, y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Para dos cosas: para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su santo templo. Yo creo que esa sería la demanda de nosotros a Dios. Quiero estar en la casa de Dios, porque no hay otro lugar que usted pueda ir que no esté en la presencia. No esté en la cantina, no estás en su hogar, ¿okay? Como Muñoz, hay en mi casa, a mi servicio, pero no es lo mismo. En la casa de Jehová. Gloria al Señor. Gracias, Señor. ¿Okay? Dios ha sido bueno en esta mañana. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana. Si Dios ha sido bueno con usted, levante sus manos y vamos a darle gracias a Dios, que esta semana nos dio vida, nos dio salud. Dio salud a mi esposa, a mi compañera, por 42 años. Me dio vida y salud a mí. Dio salud a mis hijos. Y Dios saluda a cada uno de ustedes en esta mañana. Señor Jesús, gracias te damos en esta mañana. Te damos las gracias por tu grande amor y tu grande bondad y tu grande misericordia. Te damos las gracias, Señor, por toda la provisión que tú nos has dado y te has acordado de nosotros. Te doy gracias, Señor, por la salud de mi esposa, de mis hijos, de mis hermanos que estamos en esta mañana, y ellos agradecidos te dan gracias, Señor, porque has guardado a cada uno de ellos, que tienen vida y que tienen salud, que tienen casa, que tienen la salvación, que tienen todo. No siendo merecedor de nada esto, a ti te ha placido. Te damos las gracias por este día tan hermoso y fresco que tú nos has dado en esta mañana. Te damos las gracias, oh Dios, porque aquí estamos y nos disponemos a oír algo muy hermoso de ti, que es tu palabra, Señor. Soy arcilla, soy lodo. Usa mis labios. Úngame con aceite fresco. Que tu palabra en esta mañana corra y haga el efecto que tiene que hacer, oh Dios. Tuya es la honra, tuya es la gloria y tuyo es el poder. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primero quiero darle gracias a Dios por lo bueno que Dios ha sido con nosotros, conmigo. Cada día le doy gracias a ustedes. Cada día le doy gracias a Dios por ustedes. Que les amo con lo profundo de mi corazón. He podido ser expresivo. Y les amo. Les tengo un gran respeto. Amén. Amén por todo lo que usted hace por la iglesia, en este templo, por amarme a mí y a mi esposa. Gracias a cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios porque le servimos a Dios de lo profundo del corazón. Amén. ¿Cuánto dan con gloria a Dios? Les amo, mi hermano, ¿ok? Vamos a oír esta mañana. Gracias a los pastores que su confianza, su respeto
por haberlos puesto en este lugar. Pero esta mañana Dios puso en mi corazón, desde que el pastor me dijo es esto, y Dios iba hacia mi trabajo como a las 5, como a 4:30 de la mañana, y ahí Dios habló a mi corazón. Y es lo que quiero predicarles a ustedes en esta mañana. Eso va para aquí y para allá. Esta mañana quiero hablar de uno de los temas más importantes en la vida del Hijo de Dios. Hay rangos, hay categorías de cosas importantes para Dios. Pero una de las que está arriba es recibir el poder, recibir el Espíritu Santo. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 1, abra su corazón. A lo mejor me tarde un poco, no sé, pero voy a tratar de llegar a lo que quiero en esta mañana y a lo que Dios quiere hablarle a usted. Se encuentra en el libro de los Hechos, donde comenzó la iglesia. Hechos de los apóstoles. Un poderoso para usted poder entender lo que Dios quiere con su pueblo. Vaya al libro de los Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 15. Dice así en el nombre precioso. ¿Lo tienen mis hermanos? Lo van a poner ahí en el monitor. Gloria a Dios. ¿Lo tienen, hermanos? En el primer tratado, Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2. Hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. A los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén sin que esperasen la promesa del Padre que oíste y dijo de mí. Versículo 5 dice: porque Juan a la verdad os bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no en muchos días después de esto. Entonces los que le habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirá el reino de Israel en estos tiempos? Y él le dijo: no toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros que el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta los últimos de la tierra. Y habiendo dicho esto cosas, viéndolos ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos de vestiduras blancas. Versículo 11. Cuales también le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, y así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Versículo 12 dice: entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Oliva, el cual está cerca a ir
Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados subieron a aposento alto, donde moraba Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo y Simón Celotes, Judas el hermano de Jacobo. Versículo 15. Y aquellos días, pero levantándose en medio de los hermanos, dijo, y los reunidos eran como 120 de número. Gloria al Señor. Pueden tomar sus lugares en esta preciosa mañana, esperando que usted abra su corazón. Este capítulo habla de el último mensaje o palabras que le habló a los discípulos de recibir el Espíritu Santo. Yo les decía a usted cuando empecé, una de las cosas más importantes, amén, que antes que el Señor partiera, era que recibieran el Espíritu Santo. Tristemente, hoy en día se han levantado opiniones, se han levantado gentes que dice que no hay que recibir el Espíritu Santo. Qué tremendo. Que no hay que hablar en lenguas. Eso es un movimiento que se está moviendo, que confiesa con tu boca y vas a ser salvo. Haga lo que hagas, vas a ser salvo. Otros no creen en el Espíritu Santo. ¿Ven? Otros se han levantado que no hay que bautizarse. Digo yo, bueno, esa es la palabra de Dios. ¿Ok? Cuando dice, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué? Será salvo. Y para Dios era importante. Dios quería ser claro con ellos, porque Él se iba. Dios les reunió y les dijo, hey, gloria al Señor, vayan a Jerusalén, esperen la promesa. Porque si para Dios es importante, tiene que ser para nosotros. Amén. Dios iba a partir Él de su Espíritu en nosotros. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. ¿Ok? Recuerde esto, que no es una tercera persona de la Trinidad, porque Dios no es persona, Dios es un ser. Amén. Y sabía el Señor que Él se iba y que los iba a dejar huérfanos, que Él vendría y moraría en nosotros. Amén. Dios siempre le ha importado es esto. Y el Espíritu Santo no solamente se movía en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo se movía como el Espíritu de Dios. ¿Ven? Así era que Dios se manifestaba en el Antiguo Testamento por el Espíritu de Dios. Y para Dios le fue tan importante que en tremendo es esto que la creación dice en Génesis 1. ¿Qué dice? Génesis capítulo 1. Gloria a Dios. Amén. Y dice que la tierra estaba ¿qué? Desordenada y vacía. Gloria al Señor. Y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, no había vida. Era un desorden. Estaba vacía. Pero lo que le vino a dar a la tierra vida y orden fue el Espíritu de Dios. Desde el principio podemos ver en la creación tan hermosa. Para Dios era importante pasearse por la tierra y manifestarse.
Gloria al Señor. Porque qué tremendo, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, había un desorden. Pero lo que dio vida a la tierra fue el Espíritu de Dios. Que cuando Dios se paseaba, dice que creó los cielos, le dio vida. Cuando estaba muerta la tierra, que estaba vacía, dice que Él vino a darle vida a la tierra. Y le dio vida a algo que estaba muerto, que solamente era una materia. Y cuando Dios se glorificó, dice que hizo lo más hermoso, que hizo los cielos y la tierra, hizo la expansión, hizo las aguas, hizo los animales, hizo todo hermoso, porque lo hizo el Espíritu de Dios. Contando con gloria a Dios. Dios es bueno, mi hermano. Él es muy bueno y nos demuestra su grande amor. Y cuando Él crea todo, creó al hombre a su imagen y semejanza. Qué hermoso es esto, mi hermano. Para que usted vea que desde el principio Dios tenía un propósito. Amén. ¿Cuántos con gloria a Dios? Así que también allá en el libro de Génesis le estoy diciendo que Dios se manifestó como el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver en Génesis, capítulo 41. Otra ocasión como Dios se manifestó. Amén. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Dios es bueno, amén. Todos conocemos la historia de José, hombres que fueron usados por el Espíritu de Dios. Allá en el Génesis capítulo 41 podemos ver es otro hombre que el Espíritu de Dios se manifestó sobre él. Amén. Dios es bueno, mi hermano, amén. Todos conocemos la historia de José, otro hombre que fue usado por el Espíritu de Dios. Todos conocemos a José cuando fue llevado a esclavo a Egipto. Sus hermanos lo vendieron, pero Dios tenía un propósito con José. Amén. Y dice que cuando lo vendieron, dice que cayó en la cárcel. Pero Dios estaba con José. Dios nunca soltó a José porque Dios tenía un propósito con José. Amén. Y todos conocemos la historia que el faraón tuvo un sueño de vacas flacas, vacas gordas, espigos. Y ese sueño perturbó al faraón. Amén. Y no había quien interpretara, trajo los magos, trajo los adivinos para que pudieran interpretar el sueño de Faraón, y ninguno pudo interpretar el ensueño del Faraón. Pero había un joven que tenía el Espíritu de Dios. Amén. Un hombre que fue usado por el Espíritu de Dios, para que usted vea que el Espíritu de Dios nos usa, nos mueve, nos santifica, nos purifica. Y dice que cuando el copero habló de José, y le dice allá, pues ahí había un joven que nos interpretó nuestros sueños. Y dice que en ese momento Faraón parece que estaba desesperado, y dice, pues tráigalo. Y dice que cuando llega José al Faraón, le cuenta, parece que el Faraón lo vio un poco insignificante, pero este joven tenía el Espíritu de Dios. Amén. Y empezó a contarle el sueño a José de lo que había soñado. Dios estaba tratando con el Faraón también, mi hermano. Y le contó el sueño de las vacas
flacas y las vacas gordas, y de los espigos que se levantaron, unos más feos. Y Dios pudo darle la interpretación. Es a José. Y José, por el Espíritu de Dios, le dijo al faraón del tiempo muy difícil que iba a venir en Egipto. En ese momento, eso cimbró al faraón. ¡Wow! Gloria a Dios. Y mire lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 38. Perdón, capítulo 41, versículo 38. Mire qué tremendas palabras. Gloria a Dios. Amén. Y cuando José les revela el sueño, le contó lo que iba a suceder de los tiempos, de los años que Dios iba a proveer y los años de escasez. Y mire lo que dijo el faraón en el versículo 37. Después de haberle dicho la interpretación, y el asunto pareció bien a faraón y a su siervo. Y cuando José le dice la interpretación, eso cimbró al faraón. Y le dijo el faraón, su siervo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Wow. Para que usted vea. ¿Quién como este que ha hablado por el Espíritu de Dios? Y Dios bendijo a José. Y Dios bendijo al faraón. Porque pasó el tiempo de hambruna. Ellos tenían. Amén. Porque le creyó a Dios. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Dios es bueno, amén. Como Dios se movió en este joven. Otro personaje que podemos ver que tenía el Espíritu de Dios era Moisés. Amén. Recordemos que Moisés fue el hombre que Dios escogió. El plan de Dios con Moisés no era que fuera Faraón o el segundo de Faraón. Dios tenía un propósito con Moisés. Y todos conocemos la historia que Dios usó a Moisés como un instrumento para la gloria de su nombre. Amén. Y llegó, como llegó es a Egipto. Amén. Pero él tenía el Espíritu de Dios y como Dios lo usó. Amén. Que cuando él se cría, amén, en el palacio del rey de Egipto, Dios tenía un propósito con él. Amén. Todos sabemos la historia que él que matan es egipcio y él sale pero con un propósito. Nada, mis hermanos, puedo decirle que Dios hace todo al azar. Todo lo que Dios hace tiene un propósito. Todo lo que el Señor hace en nuestras vidas hay un propósito que a veces no los entendemos. Pero a través del tiempo Dios nos da dando el entendimiento. Esa fue la razón que me sucedió esto. Esta fue la razón que pasó esto. Porque Dios trabaja con un propósito para nuestras vidas. Dios tiene todo planificado en tus vidas. En nuestras vidas no hay nada que usted haga que Dios no lo haya permitido, mi hermano. Yo aprendí a través de los años que Dios permite, pero con un propósito, para mostrar su gloria sobre nosotros.
Y nosotros tenemos que aprender a conocer el propósito de Dios. Y eso le pasó a Moisés. Dios tenía un propósito con él. Dios tenía un plan con él. Y se cumplió el plan de Dios. Y se fue al desierto. Dios venía trabajando con él. Dios venía tratando con él. Que cuando él llega al monte Sinaí, cuando está en el desierto, Dios tratando con él, Dios tenía que mostrarle a él. Dice que cuando fue detrás de las ovejas, dice que Dios se glorificó. Dice que cuando llega ahí buscando esta oveja, qué tremendo, dice que había una zarza. Y de ahí le habló Dios a Moisés. Qué tremendo es esto, mi hermano. Y Moisés, me imagino que se impresionó, no entendió. ¿Qué reacción habría tenido Moisés cuando ve esa zarza que no se consumía? Y le dice el Señor, la voz de Dios: Moisés. Qué impactante fue para Moisés oír la voz de Dios en la zarza. Eso lo movió, lo cimbró. Y le dice: Moisés, Moisés, quita tu calzado, porque el lugar que pisas santo es. No era cualquiera, era Dios hablando con Moisés con un propósito. Gloria a Dios. Y qué tremendo. En el Éxodo capítulo 24, versículo 15, mire lo que dice. Gloria a Dios. Dice: entonces Moisés subió al monte y una nube cubría el monte. La presencia de Dios estaba ahí delante de Moisés. Gloria a Dios. Y versículo 16: y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés en medio de él. Qué tremendo es esto, mi hermano. Amén. Versículo 18, versículo 17: y apareció la gloria de Jehová con fuego, abrazó a la cumbre del monte, a los ojos de los hijos de Israel. Versículo 18 del 24: y entró Moisés. Mire qué tremendo. Y entró Moisés en la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte por 40 días y 40 noches. Y cuando baja Moisés del monte, él estaba lleno de la presencia de Dios. No podían verlo, se tuvo que cubrir con un velo, porque la presencia del Espíritu de Dios estaba sobre Moisés. ¡Qué tremendo! Y ese está aquí en esta mañana. Gloria a Dios, amén. Y dice que cuando, no solamente a Moisés, que cuando él baja de la nube, él entendió lo que Jetro le había dicho a él: escoge 70 varones
que te ayuden a tomar tus decisiones. Y luego dice que cuando él bajó del monte, se encontró con esos varones en Cades Barnea, cuando escogió a los varones, a los ancianos. El número capítulo 11, versículo 16. A estos 70 varones les dijo Jehová. En número dice: entonces Jehová dijo a Moisés: júntame 70 de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus príncipes, tráelos a la puerta del tabernáculo del testimonio y espera allí contigo. Número 10, capítulo 11, el versículo 17 dice: y yo, dice que, y yo descenderé y hablaré allí contigo. Y mire, y tomaré del espíritu que está en ti. Wow. Y pondré en ellos, y ellos llevarán contigo el cargo del pueblo. Qué tremendo es esto. Era el Espíritu de Dios. Amén. Otro personaje que podemos ver es Josué. Gloria, mire cómo Dios trabaja, mi hermano. Todos conocemos la historia de Josué. Fue el hombre que Dios escogió después de Moisés. Todos sabemos que Moisés no entró a la tierra prometida. Amén. Y lo hermoso que es esto, que aunque no entró a la tierra prometida, le dio una oportunidad de verla. Dios fue claro con Moisés y le dijo: tú no entrarás. Qué impactante habrá sido para Moisés. Pero Moisés entendió. Y mire, cuando Dios le dice esto a Moisés, esto lo cimbró. Que no pudo entrar a lo que él le había prometido. Entonces él pudo entender, y hablando con Dios. Entonces versículo 27 del libro de Números capítulo 15. Mire qué tremenda conversación con Dios. Le digo otras palabras: yo no puedo entrar, ok, pero mire qué tremendo es esto. Gloria a Dios. Dios es bueno, mi hermano. Ya Dios, ya con Moisés, le dice a Dios. En Números capítulo 27, versículo 15, entonces respondió Moisés a Jehová: yo no puedo entrar. Pero mire lo que le dice Moisés a Jehová, diciendo: ponga, versículo 15, entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios del espíritu de la carne varón sobre la congregación. Amén. Y que salga delante de ellos, y que entre delante de ellos, que lo saque, que lo introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y el Señor dijo a Moisés, ya Dios lo tenía escogido a Josué, y el Señor dijo a Josué: toma, dijo a Moisés: toma, Josué, hijo de Nun, varón el cual hay espíritu, y por tu mano sobre él. Amén. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos.
Él es el que va a entrar. Él es el que voy a ungir. Amén. Versículo 20, y pondrás sobre él parte de tu dignidad, de tu espíritu, de tu presencia, a fin de que obedezca toda la congregación de los hijos de Israel. Y él se presentará delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Y por el dicho saldrá y entrará él y todos los hijos de Israel con él, es decir, toda la congregación. Y Moisés hizo tal como el Señor ordenó. Y tomó Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar, delante de toda la congregación, y luego puso manos sobre él y le impartió autoridad, poder, tal como el Señor había hablado por medio de Moisés. Y fue un gran líder Josué, porque también tenía el Espíritu de Dios. Vea cómo Dios se movía en ese entonces, mi hermano. Él pudo introducir y Dios estuvo con él. Otro personaje que podemos ver es allá en 1 de Samuel, que fue Saúl, el primer rey de Israel. Dios es bueno en esta mañana, amén. El pueblo de Israel quería ser como las demás naciones. Amén. Se olvidó el pueblo de Israel que Dios era el que los dirigía a ellos. Y querían rey, querían ser igual. Qué tremendo cuando queremos ser igual que los demás, sin saber que Dios está con nosotros. Amén. Entonces Samuel pudo entender esto. Le di, va al Señor, Señor, ellos quieren rey, ellos quieren, está bien, haz lo que ellos quieran. Y puso a Saúl, un joven insignificante que estaba detrás del bagaje. Dios lo vino a escoger como el primer rey de Israel. Y le dijo, llámalo y úngelo. 1 Samuel capítulo 10. Cuando Dios lo llama, que él era el que iba a reinar sobre Israel, lo fue y ungió Samuel en primera de Samuel capítulo 10 versículo 1 dice, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, derramarla sobre su cabeza, y lo besó y le dijo, no te ha ungido Jehová por capitán sobre su heredad. Amén. Y después llegará a la colina y después llegarás a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Sucederá que cuando llegue a la ciudad, allá encontrarás un grupo de profetas que desciendan del lugar alto con arpas, panderos, flautas, liras, delante de ellos, y estarán profetizando. Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor, vendrá sobre ti con gran poder, profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Amén. Qué tremendo lo que hace Dios con su Espíritu. Y cuando esta señal te haya sucedido, haz lo que te sucedió, haz lo que la situación que quisieras, porque Dios está contigo. Dios llenó a Saúl con su espíritu y fue un gran rey, pero él desobedeció a Dios. Y cuando él desobedece a Dios, ven, Dios lo cortó, ven, Dios quitó su espíritu de él. Y entonces cuando ahí él levanta a esa David, qué tremendo es esto, mi hermano. Amén. Un joven también insignificante, pero Dios tenía un propósito
con David. Amén. Y también Dios lo llama delante de sus hermanos, un joven insignificante. Gloria a Dios. Y el Samuel dijo, este es. No eran sus hermanos. Amén. Dios tenía al que iba a escoger. Amén. Y lo escogió. Amén. En 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Rama. Y fue el tremendo rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, porque tenía el Espíritu de Dios. Amén. Dios sabe, Dios escoge. Amén. Pero ¿qué sucedió? Que cuando David ofendió a Dios, amén, él pudo entender que le había fallado a Dios. Y David fue tremendo rey. Uno de los grandes reyes fue David. Era un hombre conforme al corazón de Dios, porque Dios estaba con él. Dios se glorificó en David como en ninguno de otros hombres. Amén. Que de su linaje iba a salir el Señor. Amén. Pero cuando él le falla a Dios, mire lo que dice allá en el Salmo 51, un salmo de arrepentimiento. Gloria a Dios. Amén. Salmo 51. En este tremendo salmo, cuando lo leo mueve mi corazón. Mire lo que dice. Salmo 51, 10. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto de mí. No me eches, no me quites delante de ti. No quites de mí que su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo se habrá sentido David? Amén. Pero tenía el Espíritu de Dios. Y hay muchos personajes, mi hermano. Tenemos la vida de Sansón, que también Dios lo usó y le impartió su espíritu sobre él. Amén. Que cuando él se encontraba en situaciones precarias, dice que el Espíritu de Dios llegaba sobre él y le daba la victoria. En el versículo de Jueces 15, 14, y vamos avanzando, dice: así que vino hasta Leí. Los filisteos le salieron a recibirlo. Amén. Dice: y el Espíritu de Jehová cayó sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se rompieron, se tornaron como lino quemado de fuego, y las ataduras cayeron. Amén. Y dice que en ese momento, cuando se encontraba en esa situación, dice, hallando una quijada de asno fresca, extendió la mano y la tomó e hirió con ella 1000 hombres. Amén. Ahí cuando el Espíritu de Dios, él clamó a Dios en esa situación, y Dios le dio la victoria. Y ya los últimos, que cuando le quitan sus ojos y lo pasean, es en un templo de los filisteos.
Él entendió. Y cuando lo ataron, se encontró a un siervo y le dijo: pon mis manos alrededor de los muros. Y él hizo una oración y el Espíritu de Dios descendió y derribó los muros y mató a los filisteos como antes no había hecho, porque estaba el Espíritu de Dios. Amén. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Para que usted vea. Pero ahora en el Nuevo Testamento aparece Jesús y tenía que cumplir una profecía, porque fue una profecía, gloria al Señor, de parte de Dios, en que en los posteriores días, dice Joel 2:38. ¿Cuánto dan un gloria a Dios? Dios es bueno, mi hermano, ¿ok? En el libro de Joel, habla Joel de la profecía que en los posteriores días iba a venir el Espíritu Santo. Ya estaba profetizado por el Señor. Amén. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vosotros jóvenes verán visiones. Ya Dios estaba preparando el camino para el Espíritu Santo. Amén. Y allá en Ezequiel capítulo 3, una profecía que se cumple en nosotros. Ezequiel capítulo 6, versículo 26, que dice: y os daré ¿qué? Corazón nuevo, y pondré mi espíritu nuevo de entre vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andaréis en mis mandamientos y mis estatutos, y los pongáis por obra. Ya Dios venía preparando a través del tiempo su presencia como el Espíritu Santo en nuestros corazones. Ya no se nos va a parecer como se los parecía a los grandes hombres, sino ahora que Jesús iba a estar en nosotros. Amén. Es cuando la profecía se cumple en el libro de los Hechos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Y el Señor, antes de partir, es cuando le dice a los que estaban, amén, le dijo a los discípulos: voy pues a preparar un lugar para vosotros, y no los dejaré huérfanos. Amén, gloria a Dios. Y cuando los manda, se reúne y les dice: no se vayan de Jerusalén hasta que hayan recibido poder. Y el Espíritu Santo es poder, porque es Dios en nosotros. Que el diablo no le engañe a usted. Cuando usted recibe el poder del Espíritu Santo, usted está recibiendo a Cristo en su corazón. Por eso es que es importante que usted reciba y tenga el Espíritu Santo, mi hermano, porque es poder. Si no hubiera sido poder, el Señor no le hubiera dicho a los discípulos: tranquilos. No, manténgase, vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre, y recibiréis poder. Y cuando ustedes reciban el poder, van a ser testigos en Jerusalén, en Samaria y los últimos confines de la tierra. Amén. Y cuando tú recibes el Espíritu Santo,
Usted es una nueva persona. Dios cambia. Ya no, cuando tenemos el Espíritu Santo ya no podemos ser igual. Y vamos a tener una lucha con nuestra carne, porque Él lo dice, el apóstol Pablo a los Gálatas. Les dice, hey, la carne y el Espíritu, hay una lucha viva constantemente. Pero es el poder que nos va a dar la victoria. Por eso es que es necesario que usted reciba, amén, el Espíritu Santo por medio del bautismo. Amén. Cuando Pedro les dice a los que estaban en el libro de los Hechos, que le dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y cuando Él dijo esas palabras en el capítulo 2, eso movió a los que estaban ahí, a los judíos, y se preguntaban, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pudieron entender, porque Dios estaba tratando con ellos. Y les dice, ahora varones galileos, ¿qué vamos a hacer? Ya no entendemos, ya qué vamos a hacer. Pero mire qué tremendo el apóstol Pedro, con autoridad les dice, arrepentíos. Eso es número uno, que se arrepientan de sus pecados. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros, y recibiréis ¿qué? El don en nombre de Jesús. Y recibiréis el ¿qué? El don, el regalo del Espíritu Santo. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Lo que ustedes no entendían ahora, el nombre de revelado. Antes no lo conocían, pero ahora lo van a conocer. Y se bautizaron. Para los que dicen que no hay que ser bautizarse, pero es importante el bautismo. No solamente confesar que no, hay que pasar por el proceso, hay que nacer de nuevo. No lo pudo entender Cornelio, pero Nicodemo no lo pudo entender. Cuando él había oído Jesús. Gloria a Dios, amén. Gloria a Dios. Un hombre muy importante, amén. Un hombre religioso había oído de Jesús, amén. No podía ir de día, porque él era un hombre, amén, importante. Era un hombre religioso. Y le preguntó a Jesús. Qué tremendo. Dice, sabemos que viene de parte de Dios. Qué tremendo reconoció. Y le pregunta al Señor, bueno, Señor, gloria a Dios, en el capítulo 3 de Juan. Gloria a Dios, qué bueno es el Señor, amén. Juan capítulo 3. ¿Qué podía hacer para nacer de nuevo? Dice el Señor. Dice el capítulo 3, versículo 2. Este vino Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, sino Dios está con él. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto digo, que el que no naciere del agua y el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Él no le entendió y le dijo, Nicodemo, pero ¿cómo puede uno, hombre, nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No pudo entender.
Y le dijo Jesús, de cierto digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Amén. Del agua a través del bautismo, de invocar el nombre de Jesús sobre usted. Amén. Y del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo. Amén. Cuando tú te bautizas y recibes el poder, eres una nueva persona. Amén. Eres una nueva criatura. Ya no vives tú, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivía en la carne, lo que hacía ahora, ¿qué lo hago? La presencia de Dios. Amén. Entendemos que es el poder. Entendemos que el Espíritu Santo, créame mi hermano, es muy difícil. Amén. Si así es difícil serle fiel a Dios. Amén. Y estamos trabajando con el Espíritu Santo. Cuanto más que usted no tenga el Espíritu Santo. Porque vamos a recibir el poder. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dice que nos guiará, ¿qué? A toda verdad y a toda justicia. Amén. El Espíritu Santo, cuando ellos creyeron, cayeron sobre ellos. Y cuando la iglesia, cuando se bautizaron y hicieron el Espíritu Santo, hubo un gran avivamiento. Que recibían el Espíritu Santo. 3,000 recibieron el Espíritu Santo, luego otros 4,000. Amén. Hubo un gran avivamiento porque recibieron el Espíritu Santo. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Por eso es que es necesario, para entrar al reino de los cielos, tengamos el poder sobre qué. La primera, hermano, ¿de qué es el poder? De los vendavales, del enemigo, de buscar su presencia. Amén. Ese es el poder que Dios nos da a nosotros. Y es necesario que lo tengamos. No es opcional. Es necesario que todo aquel que ha sido bautizado en el nombre de Jesús tenga el Espíritu Santo. Y hay muchos que no lo tienen. Amén. Y no es que no quieran, sino que se les hace difícil. Amén. Como que tienen miedo. No. Como que tienen miedo de algo. No. ¿De qué tener miedo? Que el Espíritu de Dios va a estar sobre mí. Amén. Gloria a Dios. Y para terminar, gloria al Señor. Encontramos allá en el libro de los Hechos, ven cómo el Espíritu Santo se movió en la casa de Cornelio. Todos conocemos la historia. Amén. Dios era un hombre gentil. Es cuando el Espíritu Santo cae sobre este hombre. Era un hombre muy importante, era un centurión, amén, del ejército. Un hombre que tenía poder, pero tenía un corazón noble. Era un hombre piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Pero Dios tenía un propósito con él y se le aparece en una visión. Mire qué hermoso es esto. Ahí en el capítulo 10 se le aparece una visión en su casa. Como Dios se reveló es a él. Versículo 4, y mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es,
Señor. Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido delante de mí para memoria delante de Dios. Envía pues a hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Amén. Y le dice, vayan allá y búsquenlo. Él te va a decir lo que tiene que hacer. Y él manda a sus criados. Y Dios estaba también tratando con Pedro. Que Pedro estaba en la azotea orando. Y Dios se le aparece en una visión, en unos lienzos. Que había todo tipo de animales. Y le dice a Pedro, Pedro mata y come. ¿Qué dice Pedro? No, pues ¿cómo voy a comer cosas inmundas? Pero dice Dios, no llamaré inmundo a lo que yo haga. Y fue, oyó la voz de Dios y fue Pedro a esa casa de Cornelio. Amén. Y lo recibió Cornelio. Y cuando él recibe a Pedro, dice que mientras que él hablaba, él entendió que Dios estaba tratando con todos sus familiares, porque reunió sus familiares, sus amigos. El Señor, y cuando Pedro empezó a predicarles y oí el discurso, dice que el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablase, y todavía no había sido el nombre invocado sobre ellos, y creyeron. Si acaso puede impedir uno el bautismo, no, ellos se bautizaron y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. El poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto dan un gloria a Dios? ¿Cuánto dan un gloria a Dios? Por eso es que es necesario, mi hermano, recibir el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, para terminar allá en el libro de Romanos. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Cuando el apóstol Pablo, allá en el capítulo 9, si no me equivoco, 9:8 dice: gloria a Dios. Versículo 5 del capítulo 8: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistades contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén, gloria al Señor. Mas vosotros no vivís según la carne, sino el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora sobre vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero Cristo está en vosotros, y el cuerpo, la verdad, está muerto por causa del pecado, mas vivir en más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también en vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Es tan importante, mis hermanos, que recibamos el Espíritu Santo para poder serle fiel a Dios. Necesitas el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo hay una transformación. Cambió como somos y nos dio frutos que son 9, y nos dio dones. Amén. Y sabemos que tenemos el Espíritu Santo en hablar en otras lenguas conforme el Espíritu daba que hablase. Y es necesario que lo tengamos cuando venga el Señor por nosotros.
Amén. Yo les animo, yo le insisto que usted que no tiene el Espíritu Santo lo busque. Porque Él dice, si nosotros que somos malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más? Él nos dará lo que le pidamos a Él. Gloria a Dios. Es necesario que en los tiempos que vivamos nos revistamos del Espíritu Santo. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios os guiará a toda verdad y a toda justicia. Yo les siento a cada uno de ustedes que, o los que no han recibido el Espíritu Santo, que ustedes se llenen. Le pidan a Dios. Amén. Muchos se han bautizado, no lo han tenido, pero Dios ahí lo tiene para ti. Amén. Como la casa de Cornelio. Conozco testimonios que han sido bautizados y por años, pero le pidieron y buscaron a Dios y pudieron recibir el Espíritu Santo. Porque en el Espíritu Santo hay poder, mi hermano. Amén. ¿Cuánto dan un gloria a Dios? Pongámonos de pie en esta mañana. Yo les insto a cada uno de aquellos que no han tenido el Espíritu Santo que lo busquen en su privado, en su casa. Que busquen, diga: Señor, revísteme del poder. Es una promesa, es un regalo que tú me has dado, me has prometido. Y si usted lo pide de corazón y le busca, Él lo llena de ese Espíritu Santo. Porque para serle fiel a Dios necesitamos la guía del Espíritu Santo. Vamos a cometer errores, somos falibles, pero el Espíritu Santo es el poder, mi hermano. Así que yo les insto a cada uno de ustedes que no han tenido la oportunidad, porque el Espíritu Santo es vida, el Espíritu Santo es fuego, y la iglesia tiene que vivir en el fuego que es el Espíritu Santo. Amén. Vamos a levantar nuestras manos y vamos a darle gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Gracias te damos, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias te damos, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Gracias te damos porque hemos entendido tu palabra. Llénanos, revístenos. Dale la oportunidad a aquellos que no han recibido el Espíritu Santo, que tú, Señor, te muestres, te glorifiques sobre ellos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. ¿Cuánto dan un gloria a Dios? ¿Cuánto dan un gloria a Dios? Pueden tomar sus lugares en esta